Abra su Biblia en Primera de Timoteo, en el verso 13 al 16 del capítulo 4. Versos 16 y 13 del capítulo 4 de Primera de Timoteo. Gloria a Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 13 al 16. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, subraya esa palabra, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Siéntese. Gracias. Cuídate de ti mismo. Gloria al Señor. Gracias. Aleluya. Para entrar en el tema, tengo como tema, valga la redundancia, una guerra permanente. Gloria al Señor. Y para desmenuzar este texto que acabamos de leer, o entrar en un ambiente de hermenéutica, vamos a decir, cabe destacar algunos fragmentos específicos de la lectura para poder acoplarla al mensaje que traigo en esta noche. Gloria al Señor. Yo sé que esta casa tiene conocimientos teológicos, yo sé que ustedes tienen muy buena formación, tanto en el área de su desarrollo como jóvenes, porque esto es casa de juventud. Eso es lo que yo veo aquí, una casa de juventud los sábados. Y sé que su pastor, sus líderes y sus raíces tienen buenas bases teológicas, gloria al Señor, porque yo crecí, me formé en ese mismo ambiente. Cuando analizamos el texto que acabamos de leer, nos damos cuenta de un tipo de consejo que Pablo le da cuando le escribe a Timoteo, su discípulo, su hijo en la fe. Le dice esto resaltando dos puntos específicos, y son los siguientes: resaltando de que él se mantenga consagrado a Dios, y resaltando de que él camine bajo la verdadera doctrina o la sana doctrina, gloria al Señor. No la sana doctrina que muchos mencionan hoy en día, hablando de ropa, de maquillaje, de falda larga, la famosa frase que se dice: santidad tal cocote, que si tú no andas por aquí tú no eres cristiano. No hablando de eso, sino hablando del fundamento específico y relevante que enseña la palabra a todo creyente, gloria a Jesús. Entonces, cuando él le escribe esto, le dice: cuida bien lo que te fue puesto o impuesto por las manos del presbiterio. El presbiterio era un grupo de líderes y diáconos que eran de otro pueblo, de Iconio y de Listra. Entonces, parece ser que ellos fueron a donde Timoteo habitaba, o Timoteo los visitó a ellos, y él recibió aquella gracia, vamos a decir, por imposición de las manos de los líderes, gloria al Señor. Pero también Pablo hacía énfasis de que Timoteo se mantuviera puro en el camino, porque en aquellos tiempos se movía algo que se conoce como sincretismo. El sincretismo es una corriente religiosa y cultural que busca poner en una sola fuerza o poner de acuerdo a todas las doctrinas, todas las culturas, todos los fundamentos de diferentes pueblos para que se unan en una misma fuerza. Cuando usted ve que la Iglesia Católica hoy en día o en estos últimos años está demandando de que la Iglesia cristiana o nosotros nos unamos con ellos en el mismo credo, eso es parte de manifestar el sincretismo. Eso es buscar unir las dos fuerzas. En vez de que sea un antagonismo, es un sincretismo, porque el antagonismo son cuando dos fuerzas opuestas se oponen entre sí. Entonces es lo contrario. Cuando Pablo le hace énfasis también, quiere que él entienda que se debe cuidar de esas fábulas, de esas estratagemas de hombres religiosas, porque podía ser que si él caía en esto, podía huir o escapar de la buena enseñanza que Pablo le quería dar a él. Luego que Jesús muere, el sincretismo toma más fuerza. Toma más fuerza, ¿por qué? Porque un líder muy conocido, llamado Ptolomeo, fue uno de los principales monarcas del sincretismo.
y él visitaba diferentes sinagogas, diferentes lugares, diferentes imperios, para buscar que todos se unieran en una misma fuerza. Pero esto, tarde o temprano, lo que iba a hacer era que los creyentes se alejaran del verdadero fundamento de Jesucristo, de la resurrección. Porque muchos de los sabios de antes lo que buscaban era que la gente creyera que Cristo no resucitó, sino que fue una historia o un profeta más que vino. Y cada vez que un creyente desconoce el valor y la revelación que hay en la resurrección de Cristo, está extraviado en la fe. Así es. Dice la palabra en 1 de Timoteo que si Cristo no hubiese resucitado, van afuera nuestra predicación. O sea que de nada sirve que tú prediques el evangelio si Cristo no hubiese resucitado. Así es. Cuando tú conoces la revelación de la gracia y la resurrección, tú te evitas hacer sacrificios innecesarios. Aleluya. Hay gente hoy en día que vive haciendo sacrificios como cosa loca porque desconoce la revelación de su gracia. Gloria a Dios. Cuando tú sabes cuál es el paquete que trajo la resurrección de Cristo y tú lo recibes en tu corazón, tú puedes entender que no se trata de un sacrificio ni de una milla extra, que se trata de que todos lo somos, todos lo podemos y todos lo recibimos porque a Cristo le ha dado su plena voluntad. Dale un aplauso. Gloria a Jesús. Y cuando seguimos hablando de esto, de las doctrinas, esto no es nuevo, pero hay que mencionarlo. La famosa doctrina del salvo siempre salvo. Aquí en el texto que leímos, Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo. O sea, no te dejes guiar por tu propia carne. Mantente puro, conságrate para Dios. No dejes la oración, no dejes el ayuno, no dejes la palabra. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas o catástrofes que pasan en la vida de un creyente es cuando el creyente se descuida. Así es. Todo creyente que comete algún error o toma una mala decisión es porque se descuidó. Entonces, cuando Pablo le aconseja a él, le hace énfasis en eso: mantente puro y cuídate de ti mismo. Porque ¿cómo va a ser que si nosotros tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que estar conectados de Dios, vamos a decir: no, yo no tengo que hacer nada de eso porque yo soy salvo, porque fui predestinado para la salvación? Entonces, lo que dice la palabra no vale. En Hebreos capítulo 2, verso 3 dice: no descuidemos una salvación tan grande. Así es. Dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Siendo testigos los ángeles, pone como testigos los profetas el mensaje de la cruz. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, me da a entender que yo debo de cuidarme aún en los últimos tiempos. Por más firme que yo me crea, el que esté santo o el que esté libre de pecado, mire que no caiga. Así es. Y una de las cosas que más están haciendo o que hacen las falsas doctrinas son dos cosas fundamentales. La primera es: las falsas doctrinas echan raíces en la mente de quien la cree. Y la otra es: una falsa doctrina, cuando tú la practicas, cambia tu conducta, porque influencia en ti. Cuando tú piensas mucho algo, con el tiempo ese pensamiento echa raíz y se vuelve una fortaleza mental. Y luego que tú lo piensas mucho, cambia tu conducta porque te lleva a manifestar lo que tú has estado pensando tanto tiempo. Por eso es que la Biblia menciona todo lo que es fortaleza mental, gloria a Dios. Y en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 5, dice claramente que llevemos todo argumento cautivo a la obediencia a Cristo. Así es. ¿Por qué menciona la palabra argumento? Cuando menciona la palabra argumento, está hablando de un pensamiento negativo que Satanás bombardea tu mente. Así es. Que si tú lo abrazas y te mantienes con eso en la mente, con el tiempo echarás raíces. No lo podrás sacar fácil y fácilmente cambia tu conducta y luego no se sabe por qué tú estás actuando de esa manera. Por eso siempre le digo a los creyentes: no salga de la Biblia, no salga de la palabra. La Biblia es el puerto seguro. Así es. Cuando usted pone en práctica la Biblia, más que conocerla, su conducta va a ir alineada a lo que Dios tiene para tu vida. Cuando tú te alejas de la palabra y viene una moda nueva que tú no sabes si es pecado o no, tú no sabes diferenciar lo bueno de lo malo porque te falta conocimiento de la palabra. Entonces, en el área que tú descuidas la palabra, allí el enemigo te va a bombardear. Y cuando el enemigo logra atacarte o logra capturarte en el área que tú descuidaste, tarde o temprano eso te puede hacer colapsar. Hay que hacer un stop. Una de las cosas que más necesita la juventud hoy en día es caminar dentro de la palabra. Sí. Navegar dentro de la palabra. Hacer exégesis.
hacer análisis, escudriñar la palabra de verdad. No que simplemente me dan una clase, un texto en una escuela dominical y ya me quedé ahí. No, escudriñar la palabra profundamente. Profundamente. ¿Por qué? Porque en ellas hay vida eterna. Amén. Ella es el puerto seguro. Yo siempre le digo al Señor en oración: Señor, que tu palabra quede anclada en mi corazón, quede encallada como un anzuelo, quede aferrada a mi corazón. Porque yo sé que si yo amo su palabra y guardo sus mandamientos, aparte de tener la vida eterna, voy a vivir en lo que Dios quiere que yo viva. Su propósito. Amén. Caminar en medio de su propósito. Amén. Y hacer que su sueño se cumpla en mí. Porque una cosa es que tú cumplas tu propio sueño y otra cosa es que Dios cumpla su sueño en ti. Aleluya. Son dos cosas diferentes. Hoy en día tú ves jóvenes emprendiendo, haciendo proyectos, empresas, negocios, muchísimas cosas. Yo no digo que está malo, porque cada quien tiene que superarse. Pero usted tiene que orar y pensar: ¿eso que yo estoy haciendo es parte del propósito de Dios para mi vida? ¿Eso que yo estoy emprendiendo está entre la lista de lo que Dios dijo que es para mí? ¿Eso que yo estoy ejecutando o la decisión que tomé fue lo que Dios me dijo cuando me llamó y me dijo que hiciera tal y cual cosa? Hay que pensar, señores. ¿Por qué? Porque lentamente la gente no sabe que haciendo tantas cosas, porque dicen que el que abarca mucho aprieta poco, se va alejando poco a poco del propósito de Dios. Y cuando viene a ver, está en una línea caminando que después tú le preguntas: ¿tú eres cristiano? Yo. Ni te sabe responder. ¿Por qué? Porque la gente a veces, cuando se aleja del camino, llega a un grado tan profundo del pecado que se vuelve insensible y entiende que no está en nada, que está bien. Y el enemigo ahí mismo agarra tu mente y te confunde. Porque Pablo dijo claramente: no ignoréis las maquinaciones del diablo. Por algo lo dijo. Un hombre de Dios, consagrado a Dios, un apóstol, pregonero del evangelio, hizo énfasis en eso. Lo dijo varias veces. Hay que mantenerse aferrado más que nunca de la palabra del Señor. Y ya es un cliché, porque ya los creyentes ni siquiera dicen Cristo viene. Porque se menciona tanto la palabrita y uno dice: yo tengo tantos años de vida y nunca he visto que ni siquiera un susto Cristo da. Para mí no viene. Pero Cristo viene, señores, como la roba en la noche. Nos estamos riendo, estamos planchaditos, gozando, muy bonito, risa, checha, pero Cristo viene, Señor. Y esto casi no se predica. Porque la gente dice: eso pasó de moda, ¿para qué yo voy a predicar eso hoy en día? Y Él va a venir cuando no haya moda o cuando haya moda. Él va a venir cuando le dé su voluntad. La Biblia no lo especifica. Entonces, más que nunca, yo debo de hacer lo que me dice Hebreos capítulo 2, verso 3. ¿Cómo yo escaparé si descuido una salvación tan grande? ¿Cómo? Porque una de las cosas que la gente tiene que entender más que nunca es que tú tienes que tener una mentalidad aferrada a su palabra y no dejar que los argumentos, que los malos pensamientos echen raíz en tu mente. ¿Sabes una cosa? La santidad verdadera empieza en el interior, no en la ropa. Así es. Donde primero empieza la santidad es en la mente, luego en el corazón. Por eso siempre le digo a los adoradores: una de las cosas que Dios busca cuando desciende es visitar el corazón de un adorador. Él viene a visitar el corazón de la adoración. ¿Cómo está su pueblo con la adoración? Si usted analiza, se va a dar cuenta que el mayor problema de Dios desde el Apocalipsis hasta el libro de Génesis, o desde Génesis hasta Apocalipsis, con su pueblo, fue por la idolatría. ¿Por qué? Porque su pueblo se iba detrás de dioses vanos. Se volvían idólatras. Vivían un evangelio, o querían vivir en el camino del Señor de sentimientos. El evangelio no es de sentimiento. Hoy yo siento orar porque hoy voy a orar, porque lo siento. Pero mañana yo no siento orar, yo no voy a orar. Es de convicción. Sí. El creyente tiene que caminar no bajo sentimiento, es bajo convicción. ¿En qué sentido? De que aunque tu carne te diga que no ores, tú tienes que entender que tienes que orar. Amén. Aunque tu carne te diga que no ayunes, tú tienes que entender que tienes que ayunar. Amén. Aunque tu carne te diga: no, ¿para qué tú vas a leer la Biblia? Tú tienes que entender que tienes que leerla. Amén. Porque el evangelio es de convicción, señores, no es de sentimiento. Ese sentimentalismo lo que hace que te lleva como las nubes o las olas de aquí para allá y de allá para acá, a estar vacilando. Por eso, cuando un creyente no desarrolla una convicción firme, tú lo ves que hoy está en esta iglesia, mañana está en aquella, luego está en la otra, luego está allí, luego está allá. Hoy está en un ministerio, pasado está en otro. Hoy quiere esto, mañana quiere aquello, porque no tiene una convicción clara.
Cuando un creyente desarrolla una convicción clara en la palabra y en el fundamento del evangelio, donde Dios le dice ahí te quiero, ahí se queda. Donde Dios le dice mira, ese es el ministerio tuyo, eso desarrolla. Donde Dios le dice haz esto, eso hace. Donde Dios le dice esa decisión tienes que tomarla así, así la toma. Porque tiene una convicción clara. Y una convicción clara no permite que ninguna estratagema, ninguna falsa doctrina, ningún viento contrario, ninguna palabra negativa que te venga a dar un depresivo, melancólico, nada te marque, ni te señale, ni te descargue, ni te desenfoque. ¿Por qué? Porque tú tienes raíz en el fundamento de la palabra. Dale un aplauso. Cuando un creyente puede tener una mentalidad clara en el fundamento de la palabra y no permite que ningún fundamento contrario eche raíz en su mente, puede tener un corazón limpio y puro también, porque hay una conexión entre la mente y el corazón. En una ocasión estábamos estudiando en la universidad, ahora recuerdo, todas las estructuras del cerebro a nivel neurótico, todas las manifestaciones, todos los síntomas y el desarrollo del cerebro desde que la criatura está en el vientre de la madre hasta que sale. Y a mí se me ocurrió preguntarle al profesor, pero ¿qué conexión hay entre el cerebro y el corazón? Porque hablábamos mucho del cerebro y todo su funcionamiento, todos sus síntomas, todo lo que hace, pero él no había mencionado nada del corazón, porque los dos órganos más principales o fundamentales e importantes del cuerpo humano es el cerebro y el corazón. El corazón puede morir, el cerebro está vivo. El cerebro puede morir, el corazón aún está vivo y pasar largo tiempo vivo aunque el cerebro muera. Entonces, él me dijo, sí, pero ¿qué pregunta la tuya como tan curiosa? Y no, como que no me quiso responder, pero yo le dije, dígame, porque usted ha hablado tanto y hemos tocado tantos puntos importantes del cerebro, pero yo quisiera saber cuál es la conexión que hay entre los dos, de qué manera, cómo se conectan. Y él me dice, ellos se conectan mediante señales de los nervios, o sea, sensores por nervios. Pero a nivel de nervios, o hablando físicamente hablando, el cerebro y el corazón tienen una conexión tanto de sentimiento como de espiritualidad. No sé si ustedes han visto una imagen que el cerebro lleva de mano al corazón a golpearlo. El corazón todo partido y el cerebro. Como el cerebro queriéndole decir, oye, piensa que te van a estar pisoteando si tú no piensas. Sí, porque los sentimientos son traicioneros. Y el Proverbio 4:23 dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Así es. Entonces cuando tú le pones tu corazón a cualquier Dalila en la mano, ella va a hacer lo que quiera con tu corazón y lo va a coger de alfombra, lo va a pisotear. Porque si tú no tienes una convicción clara, tú vas a vivir en eso. Hoy picas una flor, mañana picas otra. Hoy enamoras una, mañana enamoras aquella. Hasta que tú no tienes un norte fijo, tú no puedes estar tranquilo y descubrir qué es lo que Dios tiene para ti en el amor. El corazón es muy importante, señores. Por eso hay que tener un corazón consagrado. Por eso es el tema, una guerra permanente. ¿Pero por qué la guerra? La guerra con nosotros mismos, con nuestro yo, con nuestra propia carne, con nuestros deseos, con nuestros sentimientos. Y hace un tiempo tuve que entenderlo, porque yo también viví de sentimientos. Yo también viví vacilando y bailando con ese Juanita. Hasta que el Señor me dijo, no, papá, mete tu cabeza dentro de la Biblia y aprende que el Evangelio no es sentimentalismo, el Evangelio es convicción, certeza y fe. Amén. Tuve que entenderlo. Gloria a Jesús. Y esa es la importancia de tener un corazón consagrado al Señor. Primera de Juan, capítulo 3, verso 19, dice claramente que guardemos un corazón consagrado, preparado para la venida del Señor. Y en Proverbios 4:23, como había mencionado, dice que guardes tu corazón. ¿Por qué? Lo que tú guardas en tu corazón, ¿sabes una cosa? Te evita poder fluir en la adoración. Cuando tú guardas envidia, rencor, resentimiento en el corazón, eso es un tapón, como un límite para la adoración, porque la adoración espontánea fluye bien cuando hay un corazón limpio. Si no hay un corazón limpio y purificado, santificado a Dios, la adoración no puede fluir suave, no puede fluir sola,
porque no la puedes sacar. ¿Por qué? Porque lo que está ocupando el primer lugar de tu corazón en ese momento es un hermano que tienes atravesado. Y hasta que tú no saques ese rincón del primer lugar de tu corazón, entonces la adoración no puede entrar. Yo soy adorador, yo no soy predicador y yo no canto ni en el baño. La adoración espontánea fluye, y cuando fluye sola hace que el fuego del Espíritu caiga, hace que el Padre descienda. Por eso él buscaba que cuando le sacrificaran algo en el Antiguo Testamento fuera algo intachable, algo perfecto, bonito, consagrado, bonito, lo primero, de lo más nuevo, de lo más hermoso, de los frutos, de los animales, lo mejor. ¿Por qué? Porque lo mejor no tiene ningún defecto. Entonces, si no tiene ningún defecto es porque no tiene reserva, y es lo mejor, es preparado, consagrado única y exclusivamente para el Señor. Y lo que tú le entregas a Dios, si es lo mejor que tú tienes en realidad, a eso lo va a contestar a Dios. O sea, lo va a alegrar y va a hacer que Él descienda y te escuche, responda a tu petición, te visite, te dé la revelación, te dé la respuesta que tú quieras, rompa la cadena, abra la puerta. Eso va a hacer que Dios responda a tu llamado. Porque la gente no entiende que cuando tú estás orando, en el momento de la oración, tú tienes que tener un momento específico para la adoración. Porque la adoración prepara el lugar para que el Padre venga, descienda y te responda. Así es. Y no todas las respuestas de Dios son buenas. Él dice sí, no y espera. Así es. Eso es lo que Dios dice siempre. Sí, no y espera. A veces no te responde cuando tú quieres una respuesta y tú mismo crees que Él dijo sí, porque tú te dejas llevar del sentimiento. Y hay una cosa que la gente no entiende. Te voy a explicar algo. Mira, una de las mejores estrategias para que Dios te responda a una petición es que tú te metes en ayuno y oración. En ayuno, ¿por qué? Porque el ayuno te ayuda a tener bajo servidumbre o bajo control el deseo de tu carne, el área sentimental. Entonces, cuando el área de la carne o el deseo carnal, ese sentimiento, tú lo tienes bajo servidumbre, controlado, y vivificas tu espíritu con el ayuno y le metes la zapata de la oración, entonces tú puedes entender o discernir cuál es la respuesta de Dios para ti en ese momento. Ahora, cuando tú vas a orar delante de Dios y tiene un carajito que te tiene vuelta loca a atravesar aquí, no se sabe cuándo fue la última vez que tú ayunaste, y va a dedicar a sacar una hora, media hora para orar, con el carajito ahí atravesado, de que tú oigas que un pajarito se mueva, tú vas a decir, Dios dijo sí. Habla lengua. Que se habla lengua, hace la palmera. Papá, ¿por qué que tú lo que estás llevando es, mira, una ofrenda de sentimiento delante de Dios? Y yo no estoy diciendo que los sentimientos son malos, porque el amor es parte de los sentimientos. Claro que sí. Pero yo sé que ustedes me entienden. Cuando usted quiere una respuesta de Dios, ¿por qué antes en el Antiguo Testamento los profetas, David, todo el mundo se metían en ayuno y en silicio y en oración y Dios le daba la respuesta? Pero hoy en día eso casi no se menciona. Es como dice la palabra, no reciben porque piden mal o hacen las cosas malas. Por eso. Y tú quieres ver otro antídoto para ver la respuesta de la petición. Primero lee la Biblia y luego vete a orar. La Biblia dice que no recibimos porque pedimos mal. ¿Pero por qué pedimos mal? Por falta de conocimiento de la palabra. La palabra te enseña cómo y qué pedirle a Dios. Amén. Si tú vas con la instrucción de la Biblia a tu momento de oración, tú sabes cómo pedir. Sí. Tú no vas a tirar golpe al aire ni vas a perder tu tiempo. Porque tú estás instruido. Este es el manual que te da la instrucción, que te dice cómo pedirlo. Tú predicador ore por mí. Tú le dices, ¿y usted está leyendo la Biblia? No me acuerdo la última vez que la leí. Porque la Biblia la tienen como la Biblia dominguera, a los domingos. Y a veces tú ves muchachitas que compran la Biblia rosadita, turquesa, fucsia, bonita, pero es para combinarla con la pinta de venir al culto, pero no es para leerla. Simplemente para pasear. Es para paseo, papá. Es para pasear, para figurear, pero no es para... Mira a ver si la lees. Tú se la chequeas, la revisas, nuevecita todavía. 6, 7, 8, un año y nuevecita la Biblia. Ni rayar. Para pasear, para combinarla con los comes, la chancleta, los pintalabios, la cartera en mi casa. Tú sabes, para eso. Para que el cielo se ponga tembloroso. Claro, estamos en vivo. Por eso viene cualquier tiguerito, le pinta 2 pajaritos en el aire, hasta águila y arcoíris. Ella se lo cree, baila en un pie, se mete en amores,
El chamaquito la usa, le da 2 patadas, le pisotea el corazón y le dice, ya no siento nada por ti. ¡Pum! Te fuiste. Porque más para adelante vio otra que le gustó. Y como él es un licenciado en picafloruría, él se va a dar de flor. Y ella se queda herida y desbaratada. Claro. Hay que consagrar el corazón, señores. Hay que consagrar la mente. Hay que consagrarlo para el Señor. Yo no vine a juzgar a nadie esta noche porque yo te puedo señalar con ese dedo, pero aquí hay 4 que me apuntan a mí. Y la Biblia dice que Él no le ha dado potestad a nadie para juzgar. Yo no soy quien para juzgarte. Yo simplemente estoy siendo un instrumento como tú también lo puedes ser. Amén. Ni creo que valgo más que tú vales lo mismo que yo delante de Dios. Así es. Más nada. Simplemente estoy haciendo uso de la palabra, de lo que dice la palabra y del mensaje que Él me dio. Consagre su corazón. Amén. Y yo no entiendo también, hablando de corazón, cómo hay personas que conscientemente se sienten bien cuando emocionalmente hirieron a alguien. ¿Cómo tú puedes tener un cargo de conciencia limpio y sentirte bien supuestamente si emocionalmente heriste a alguien? ¿Me están entendiendo, verdad? Dije que tú adoras, tú cantas, tocas los instrumentos, tú haces todo normal, que la conciencia no te cocotea, no nada, porque tú estás muy campante, muy normal, pero tú sabes bien que emocionalmente heriste a alguien, pisoteaste un corazón. Y eso va contra de lo que dice la palabra, amar a tu prójimo como a ti mismo, no más que a ti mismo, como a ti mismo. ¿Cómo tú te amas? Aplica la regla de oro, haz con los demás lo que tú quieres que hagan contigo, Mateo 7. Si yo no quiero que hieran mis sentimientos, yo no puedo herir los sentimientos de otra persona. Y yo sé lo que es eso. Yo no vine a pararme aquí como el más santo, no. Entonces no puedo estar conscientemente bien cuando emocionalmente lastimé a una persona, que es mi prójimo, que debo amarlo, que debo respetarlo, que debo cuidarlo, que debo protegerlo, gloria al Señor. Y esas son de las cosas que deben de tocarse hoy en día dentro de la juventud eclesiástica, que se debe hacer énfasis en eso. ¿Por qué? Porque danzamos, gozamos, venimos al culto, predicamos, hacemos de todo. Pero a veces hay cosas específicas que Dios está mirando, que evitan que Dios haga, visite y ejecute lo que Él quiere en el lugar o en la vida de la persona. Hay que consagrar la mente, hay que guardar el corazón. Hay una parte que me llamó la atención hace un tiempo, en Levíticos capítulo 10, dice que los hijos de Aarón, Ebiú y Nadán, ofrecieron fuego extraño a Dios. ¿Pero por qué ellos ofrecieron fuego extraño a Dios? ¿Saben por qué? Porque ellos no estaban consagrados como Dios demandaba. Y en una ocasión Dios le dice a ellos: yo quiero que lo que me hagan el sacrificio sean Aarón y Moisés. O sea, en pocas palabras, no le mencionó los hijos de Aarón. Y los hijos de Aarón eran descendientes de sacerdocio. O sea, que ellos veían cómo se hacía el sacrificio. Ellos estaban ahí. Ellos conocían todo eso. Pero parece que ellos andaban con una doble vida, como los hijos de Seba, que sabían todo en la liturgia de la casa, de los sacrificios, todos los preparativos, todo. Pero sin embargo, tenían un pie adentro mirando y otro pie en el pecado, haciendo diablura. Y así mismo andaban los hijos de Aarón. Y Dios se incomodó y le dio para abajo a los dos. Dice que ofrecieron fuego extraño delante de Dios. No rindieron un sacrificio a Dios puro, transparente, santo. Alguna espinita tenían ellos oculta, algo malo estaban haciendo. Y cuando hicieron el sacrificio, la presencia de Dios descendió. Pero no a bailar con ellos, ni a aplaudir, a consumirlo. Porque la gente no quiere entender que tú tienes que saber para qué tú quieres que Dios descienda en un lugar. Tú tienes que conocer y discernir por qué tú quieres que Dios descienda en un lugar. A veces no es malo. Queremos que Dios venga y nos visite. ¿Por qué? Porque nos sentimos gozosos, alegres, porque hay sanidad y liberación. Pero hay veces la gente no discierne que Dios desciende en algunos lugares para confrontar, para castigar. Amén. ¿Sí?
para que muchas asperezas e impurezas de la vida de algunos creyentes salgan a flote. No para Dios avergonzarte, sino para corregirte, porque Él te ama. Amén. Y Dios no quiere que tú estés tantos años en el Evangelio perdiendo tu tiempo. Eso no, porque Dios no invierte de balde en ningún creyente. No. Lo que Dios invierte en un creyente, Él le pone un seguro. Sí. Está protegido. Pero la gente tiene que entender que si tú no estás bien delante de Dios, si tú quieres que Él descienda, díselo con toda honestidad: desciende, ten misericordia, no me mates, perdóname, pero ayúdame a cambiar, porque con mi fuerza yo no puedo cambiar. Yo quiero mejorar, yo quiero cambiar, pero ayúdame tú, ayúdame tú. Ahora, peor es que tú vengas y que como que tú, una página de cuaderno blanquita, que tú no tienes mancha, hacer un papel, cuando Dios diga, te estás engañando a ti mismo. Y Pablo en una ocasión dijo: yo no quisiera ser reprobado después de predicar y tener tanta experiencia, al final de la jornada perderme por mi mala conducta. Entonces, ¿quieres que Dios te visite? ¿Tú te estás dispuesto a que Dios te visite? Hasta ahora mismo Dios lo puede hacer, pero tú tienes que entender para qué tú quieres que Dios te visite. ¿Para qué tú quieres que Dios te visite? Yo se lo digo porque una vez a mí Dios me arrastró, y esa vez, como yo no tenía mucho conocimiento, yo pensé que era de que un bautismo en el Espíritu, y fue que me trayó, me confrontó, me exprimió como un limón. Yo nunca había llorado tanto, me dolían los ojos, me dolía la cara, me dolía todo, hasta los huesos. ¿Saben por qué? Porque el Señor me hizo entender: cada vez que un creyente me vive provocando para que yo descienda o lo visite, tiene que saber, número uno, ¿qué me va a dar? Número dos, ¿para qué tú quieres que yo descienda? Y número tres, ¿estás dispuesto a recibir lo que yo te quiero dar? No lo que tú quieras, sino lo que yo te quiera dar. Porque una cosa es lo que tú quieras que Dios te dé, y otra cosa es lo que Él te quiere dar a ti. Tú quieres que Dios descienda para que te llene de la unción, pero la unción no va a ser puesta en un vaso que está sucio, y la Biblia habla de eso. Si el vaso está sucio, no es honroso para Dios, es deshonroso. Entonces Él es tan santo que cuando Él descienda, en vez de llenarte y que tú te regocijes y te goces, te va a confrontar, te va a chocar, y cuando Él te choque, te va a exprimir como un limón. Te vas a sentir cabizbajo, te vas a sentir mal, vas a sentir como que te dieron una pela, pero vale la pena. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo hace por tu bien. Dios lo hace por tu bien. Yo sé por qué te lo digo. Porque quizás tú digas, bueno, pero yo no ando tan mal, porque hay personas que al pecado ellos le ponen un medidor. Este es muy grave, este no, este sí. Yo tengo tantos años o tantos meses ganando bien en el empleo y tengo como 4 meses que no diezmo, pero eso no es nada. Después tú cometes una ofensa a un hermano, van 2. Después tiene dinero para ofrendar o cualquier cosa, van 3. Y todas se te van amontonando, se te van amontonando. ¿Y sabes lo que pasa? En tu atmósfera de oración, todo ese pecado sube y se hace como un cielo raso sobre ti, y evita que la respuesta de Dios caiga sobre ti, porque tu pecado está limitando que eso caiga. Está limitando. Por eso, mientras tú tengas la oportunidad de hacer el bien a alguien, hazlo. Dice Gálatas capítulo 9 que hagamos el bien mayormente a los hermanos de la fe. A quien tú puedas hacerle el bien, hazlo, porque tú no sabes si haciéndole ese bien a esa persona tú estás recompensando o haciendo como un intercambio por algo malo que hiciste algún tiempo que quizás no te acuerdes. Haz el bien y conságrate para Dios. Ya casi termino. Y eso hace mucho énfasis en lo que es la adoración, la consagración, tanto del corazón como de la mente, que tú le das a Dios. Y no estoy hablando de adorador de coro ni de músico de aquí, todos somos adoradores. Usted cuando viene a un culto está adorando a Dios desde ahí, no solamente ellas, usted también. En su casa, cuando usted saca 3 o 4 horas para orar, usted está sacando un tiempo para adorar a Dios también.
Y eso cuenta, usted es un adorador. Amén. Porque San Juan 4:23 es lo que dice, que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Cuando dice en verdad, está diciendo gente que no esté haciendo pantalla ni hipocresía delante de Dios, gente con transparencia y pureza. Cuando dice en espíritu, está hablando de gente que tiene esencia, de gente honesta, de gente que se guarda para Dios. Entonces tu momento de oración también es un tiempo de adoración para Dios, porque Dios visita tu corazón como adorador. Y cuando Él visita tu corazón, Él lo que está esperando es que tú tengas algo bonito que ofrecerle a Él, no solamente que pedirle, porque la gente cree que solamente se ora para pedir, y no es solamente para eso. A veces tú no vas con la intención de pedirle a Dios, simplemente vas a darle gracias y Él te da una respuesta, te abre una puerta, te entrega un don, un ministerio, una bendición, cualquier cosa. Porque lo prioritario no siempre debe ser pedir, sino adorar, darle gracias. Dale gracias a Dios. Porque quien saca tiempo para darle gracias a Dios es una persona que está preparada en todo momento para que Dios le visite. Porque aún nuestro tiempo debe de ser consagrado a Dios. Porque tú consagras tu tiempo y lo que tú tienes para Dios. Entonces estás diciendo que estás preparado para que en cualquier momento Dios haga lo que Él quiere en tu vida. Si usted analiza 1 Samuel capítulo 1, verso 28, Ana dice, cuando Dios le da la respuesta que le da a Samuel, a su hijo, ella dice, Señor, ahora yo te lo voy a consagrar para ti. Yo lo voy a consagrar a ti, porque me siento tan agradecida que lo que tú me diste, yo quisiera dejártelo en el templo, en el altar, consagrarlo para ti todo su tiempo. Y Samuel fue uno de los más privilegiados, de los tres que menciona la Biblia. Juan el Bautista, Sansón y Samuel fueron los únicos tres nazareos que menciona la Biblia, dedicados a Dios desde el vientre de su madre. Samuel, Juan el Bautista y Sansón. Y su madre lo dedicó a Dios. Dijo, me siento agradecida con lo que Dios ha hecho. Si te lo puedes quedar, te lo quedas. Lo dejó en el altar. Consagró el tiempo de su hijo desde su vientre hasta que nació. Porque no es solo cuestión de consagrar tu tiempo, también las amistades deben de ser consagradas. Y 1 Corintios capítulo 15 verso 33 dice claramente, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay gente que está a tu lado que tú sabes bien que lo que quieren es usar tu oído de zafacón, hablando cosas que no edifican. Tú tienes que darle tijera y quitártelo del lado. Amén. Aunque sea difícil, tú tienes que quitártelo del lado. Tú tienes que romper con esa amistad. Tienes que sacarlo de tu lado, tienes que sacarlo de tu círculo. Porque a veces tú tienes una atmósfera limpia, una atmósfera suave, que tú estás bien. Y cuando tú te juntas con esa persona, tú hablas 2 minutos con ellos y tú terminas con deseo de pecar. Y hay otros que con ellos tú hablas 5 minutos y tú terminas con deseo de buscar a Dios. O sea, te influencian. Positiva o negativamente te influencian. Entonces, si negativamente te están influenciando, tú tienes que darle tijera. Córtalo del lado. Sácale los pies, como dice. ¿Por qué? Porque nada positivo vas a sacarle de ellos, lamentando el caso. Y no es que no lo ames, tienes que amarlo. Pero tienes que darle tijera. Porque tú sabes bien que cuando entran en ciertos temas, tu carne se pone eufórica y tú terminas, en vez de buscar con deseo de buscar a Dios, terminas con deseo de pecar, de hacer lo malo, de criticar, de murmurar, de hacer cosas que tú sabes que tan pronto empiezan a hablar de eso, tú sientes que el corazón como que se te clava, como que te puya, te sientes sin gozo, te sientes mal delante de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que tú estés caminando bien delante de Dios y tropieces o cometas un error, Dios te va a mandar una señal que te va a decir, fulano, enderezate, fulano, por ahí no, ese camino no, dobla, por ahí no. Dios te va a estar dando un aviso, una luz, mandándote una palabra, diciéndote algo a través de un sueño, a través de su palabra, a través de cualquier cosa. Porque Dios quiere que tú te alinees. ¿Sabes para qué? Para Él cumplir su propósito en tu vida. Porque dentro de su propósito hay muchas bendiciones que Él predestinó para ti, gloria a Jesús. Ponte de pie. Alabado sea. Aleluya. Hablando de una guerra permanente con la carne, con el corazón, con los pensamientos.
Si nosotros analizamos el ejemplo que nos dio Jesucristo, en San Juan 17, en el verso 4 y 5, dijo claramente: Padre, terminé mi papel, cumplí el objetivo que me diste desde el cielo. Lo dijo claramente: consumado es. Eso es lo que Dios quiere, que cuando Él venga, tú puedas decir: yo tropecé, me levanté, te fallé, te ofendí, pero terminé bien, no me perdí, estoy aquí. Padre, mírame aquí. Tuve procesos, batallas, momentos duros en mi vida, pero aquí estoy, cumplí el objetivo. No empecé a caminar perfecto desde que nací hasta que morí, porque perfecto solo Jesús. La palabra dice que Él es el varón perfecto, lo pone a Él como ejemplo, no te pone a ti ni a mí. No te va a poner un hombre como ejemplo de perfección, sino Él mismo, a Jesús. Ahora, no estoy de acuerdo tampoco con aquella persona que dice: yo no soy perfecto, justificando sus malas acciones. Todo el que dice: no, yo no soy perfecto, lo que está justificando lo que está haciendo mal. Yo digo: yo no soy perfecto, pero la perfección yo la persigo cada día, porque el proceso de santidad y perfección es constante, es diariamente. Nadie se hace santo de la noche a la mañana. Eso toma tiempo, moldeamiento, proceso, trayectoria. Entonces Dios quiere que en esta noche tú medites en eso, que consagres tu mente, que consagres tu corazón, para que puedas decir como Pablo en 2 de Timoteo 4, que dijo: he guardado la batalla, he guardado la fe, he ganado la carrera, me espera la corona de vida, no solo para mí, sino para aquellos que creen en el Señor. Dijo: terminé la trayectoria, terminé el camino. Y Pablo, físicamente hablando, no tuvo un fin bueno, porque Pablo en su último viaje, el viaje número 4, se fue a Roma. Allí tuvo 3 años y los romanos lo mataron. Y amarraron esta parte del cuerpo y los pies de 2 carretas, y cuando agarraron las carretas lo descuartizaron a sangre fría. Oye cómo murió Pablo. Y a nosotros que nos da gripe, dolor de cabeza, estamos gritando. Hay que ser fuerte como creyentes, señores. Hay que ganar la carrera, hay que guardar la fe. Pero sobre todo, Dios quiere que tú consagres tu mente, tu corazón, porque puede que hayan cosas que Él quiere entregarte, que quizás por eso están siendo retenidas. Vengan los jóvenes. Puede que hayan cosas que Él te las quiere entregar, pero están siendo retenidas quizás por algún pensamiento que tienes raíz en tu mente de hace tiempo, algo de tu corazón que hace mucho Dios quiere que tú lo saques, que lo quites, para Él poder otorgarte y darte lo que Él quiere, para Él llenarte. A veces tú sientes la unción o la presencia de Dios que te toca y tú te sacudes, y Dios dice: pero yo no quiero que tú te sacudas con un pequeño toque, yo quiero que tú termines de entrar a mi presencia para yo llenarte bien de verdad, para que tú experimentes, tú sepas de verdad lo que es la llenura del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Jóvenes, acérquense.